Bueno, gente, en este video estaremos reaccionando a un video de Alex Piaga. Sé que yo no hago este tipo de contenido, pero me quedé sin ideas. Es fácil mirar al pasado y pensar no sabían lo que hacían o eran ignorantes, pero hay horrores que superan a la ficción. Cierto. Pero ¿de qué les estoy hablando? El Escuadrón 731 era una división militar cualquiera, o por lo menos eso parecía. Oficialmente eran un departamento de salud pública en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad ocultaban uno de los escenarios de experimentos humanos más atroces, brutales y perturbadores jamás cometidos. Así que hoy exploraremos la historia real de todos estos horrores y descubriremos si podría ser el experimento más perturbador de la historia. Todo empieza en 1925. En este año, gracias a los convenios de Ginebra, se prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Esto debido a que años atrás en la Primera Guerra Mundial hubo armas brutales que eran usadas contra los soldados de las trincheras. Ahora, aunque estos tratados prohibían el uso de estas armas y todos los países los habían firmado, varios de estos no estaban de acuerdo. Uno de estos países era Japón. Verán, lo que pasaba es que los japoneses no solo no estaban de acuerdo con los convenios de Ginebra, sino que querían explorar nuevas armas de este tipo. Así que pensaron, ¿por qué no hacemos esto de forma controlada para que nadie nos descubra? Bien, pues durante los 30 los investigadores japoneses comenzaron no solo a explorar, sino que pensaron en la posibilidad de una guerra biológica. Ya saben, cosas como enfermedades, infecciones, etc. Sin embargo, Japón se Si preguntaba estaban cómo locos podrían en ese llevar a cabo tiempo. pruebas sin que otras naciones se enteraran. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Luego de esto, Japón comenzaría una batalla con China. Todo comenzaría con la invasión de Manchuria. Ahora, los japoneses querían expandir su territorio para tener acceso a más recursos naturales, pero pronto se dieron cuenta que a China le estaba costando trabajo adaptarse a este nuevo mundo. Así que viendo todo esto, Japón se encargó de entrar en una guerra con China. El resultado de esto fue que Japón poco a poco comenzó a tener prisioneros de guerra, pero durante este periodo también ocurre algo más. Aquí es cuando un médico general y microbiólogo llamado Shiro Ishii apareció. El problema de esto es que en realidad Shiro tenía una mente oscura, y lo que ocurriría después sería inquietante. Verán, cuando Shiro aparece explica que el mundo estaba a punto de entrar en una guerra biológica. También aseguraba que si Japón no se adelantaba a esto, entonces otros países lo harían. Así que en 1932 Shiro funda un laboratorio experimental en Manchuria, llamado Departamento de Prevención de Epidemias del Ejército Kwantung. Este departamento se dedicaba a investigar las curas para infecciones y enfermedades que pudieran resultar en una guerra de este tipo. Ahora, la parte oscura y algo que Japón no decía era que este departamento no solo hacía eso, sino que Shiro también estaba a cargo de desarrollar armas que pudieran causar este tipo de enfermedades. Y bien, en este punto el gobierno imperial japonés se veía a sí mismo Apoyen como esta nación al superior a los creador, demás, Alex lo que Piaga. vuelve este caso aún más perturbador. Ahora, Cierto. quienes estuvieran en su contra Es eran tratados perturbador. como si no fueran humanos. Pero a la par de esto, en el territorio japonés dentro de China se había creado un escuadrón, llamado Togo. El escuadrón Togo era parte de este proyecto de la guerra biológica. Así que en este punto los japoneses que Me prácticamente quedé sin controlaban ideas. China se Esto es lo preguntaron único que por se qué me no ocurrió del video. comenzamos con estas primeras pruebas. Era como si dijeran, ¿saben qué? Tenemos todos estos proyectos y armas secretas, pero ¿por qué no comenzamos usando a los prisioneros que ya tenemos? Así que las primeras personas de China empezaron. Y con esto llegamos al siguiente dato perturbador. Verán, luego de esto las pruebas se hicieron en una fortaleza llamada Shongma. Ahora, la fortaleza Shongma era este palacio de Manchuria, el cual se modificó y se adaptó a las necesidades de la unidad Togo. La forma en que funcionaba la fortaleza era que la unidad Togo traía a todos estos prisioneros chinos a la fortaleza. Luego les ponían en diferentes habitaciones, las cuales eran como celdas de prisión. Y finalmente se aseguraban de darles de comer y mantenerlos con buena salud. Así que esto no suena del todo mal, ¿cierto? Bueno, pues aquí viene la parte siniestra, y algo que acababa con las esperanzas de estos prisioneros. Una vez que los científicos japoneses se daban cuenta de que uno de estos prisioneros estaba en óptimas condiciones, entonces iban por él, y el verdadero experimento comenzaba. Ahora, antes de pasar a explicarles lo que ocurría, debo decirles que algunas palabras deben de ser censuradas porque YouTube simplemente no me permite hablar sobre estos experimentos. Comenten si Pero quieren más bien, videos.
Digamos que una de Reaccionando. las primeras pruebas consistía en tomar uno de los prisioneros y luego desatarlo durante días hasta que moría. Otra de las pruebas era tomar a un grupo de prisioneros y darles todo agua para ver qué sucedía. Así que obviamente esto resultaba en una muerte lenta y agonizante por deshidratación. Y lo mismo ocurría en otra prueba, la cual consistía en darles todo a los prisioneros menos comida. Ahora, todas estas pruebas eran con el propósito de saber cómo reaccionaría el cuerpo humano bajo ciertos escenarios y qué tanto era capaz de soportar. Así que, en otras palabras, estos experimentos eran para conocer los límites del cuerpo humano. Pero aquí comienza a ponerse peor. Verán, seguido de estas pruebas, Japón comenzó nuevas fases. En estas siguientes pruebas, el escuadrón Togo expuso a los prisioneros a varios tipos de enfermedades. Y no hablamos de cosas simples, sino de enfermedades terribles. Por ejemplo, en estas pruebas se con la peste bubónica. También se encargaron de antrax a los prisioneros, o les daban agua contaminada con enfermedades como cólera, tifoidea y otras enfermedades terribles. Y todo esto siempre era llevado al extremo, así que podemos imaginar cómo terminaba todo. Pero quizás una de las peores cosas que ocurrió dentro de esta fortaleza fueron las llamadas. En estas a los prisioneros se les quitó la piel estando aún vivos y conscientes de todo. Esto con el propósito de saber cómo actuarían las enfermedades en el sistema interno del cuerpo. Sí. Y Eran digamos que locos. esto apenas sería la introducción y la punta del iceberg de lo que ocurriría después. Para 1936 el gobierno japonés estaba fascinado e intrigado con estos experimentos y lo que significarían en caso de una nueva guerra. Aquí es cuando deciden invertir una gran cantidad de dinero y hacer estas pruebas una de sus prioridades. Lo que significaba que estos científicos a cargo de Shiro Ishii ahora podrían tener más laboratorios y hacer uso de fuerza militar. Así que aquí es cuando nace el Escuadrón 731. Ahora, gran parte de lo que hizo el Escuadrón 731 ocurrió en China, porque como vimos aquí es donde tenían acceso a la mayor parte de prisioneros. Solo que algo cambió. Esta vez los japoneses construyeron el complejo de Pingfang, una instalación inmensa que se extendía por 6 kilómetros en Manchuria. Pero un poco de contexto. Si esta fuera una ciudad, aquí cabrían alrededor de 10.000 habitantes. Esta instalación tenía 150 edificios que incluían laboratorios, barracones, prisiones, Esperen. crematorios y campos especializados de prueba. Por debajo había una gran cantidad de túneles subterráneos y habitaciones secretas las cuales almacenaban armas biológicas. Pero en la superficie también habían terrenos extensos en los cuales se hacían pruebas con bombas biológicas, o se colocaban a grupos de prisioneros para exponerlos a otro tipo de cosas. Así que podríamos decir que es quizás una de las instalaciones más siniestras de la historia. Pero bien, otra cosa oscura acerca de esta instalación es que todos estos sistemas de túneles conectaban con habitaciones en las cuales ocurrían estos experimentos. De esta forma se podía mantener como una fachada, así que los ciudadanos no sabían lo que en realidad